bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de narradores deportivos. Esta gente que con su voz nos transmite la emoción de un partido, ya sea de fútbol, de vóley o cualquier espectáculo deportivo. ¿Qué tan importante es la voz que tienen? ¿Hay estilos para narrar? ¿Cómo se reconoce un buen narrador? ¿Es solamente una cuestión de selección? Todos nosotros hemos nacido con esas voces aquí en el oído. Y una de las personas más emblemáticas justamente es nuestro querido Miguel Portanova. Él comenzó la narración deportiva en Radio Mundial, que ya no existe, que quedaba frente a Última Hora y La Prensa, que ya no existen, perdón, Los Altos, y al frente del Cine Excelsior, que ya no existe, pero él sigue existiendo. Por suerte. Ha participado en 10 Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich hasta el último... los últimos Juegos Olímpicos en Beijing. Todo lo que ha dicho hasta ahora es verdad. ¿Cómo están ustedes? Amigas, amigos, muy buenas tardes. Encantado de estar acá. Ahí está la voz. Comenzamos de nuevo. Este asunto de la voz, que es tan importante. Tu voz es una voz absolutamente característica. ¿Tú eres consciente de eso? Cuando la gente todavía me identifica a los lugares donde voy, que frecuento, pues sí, creo que sí. Todavía soy consciente de que me reconocen por la voz. Pero no porque dicen, yo digo, oye, si ya no aparezco tanto por la tele, sobre todo, ¿cómo es que me reconocen? Y a veces niego que soy. Y me dicen, no, usted es Portanova. ¿Y por cómo me reconoces? Por la voz. Por la voz. Sí, sí. Es una marca, esa es tu marca. Suena distinta, me dicen. No, perdón, suena igual, me dicen, en lo personal. Claro. A lo que sale por radio y a lo que sale por televisión todavía. Claro, que no es solamente, digamos, tu tono, sino toda tu manera de hablar, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Creo que es así. Una pregunta antes de pasar al siguiente. ¿Cuál fue tu primera narración deportiva? Mi primera narración fue accidental. El relator no llegó al partido que tenía que relatar. Yo acababa de ganar un concurso en Radio Mundial desde mis inicios. Jugaba la U contra el Sport Boys. Herrerita por el Boys. José Fernández, capitán de la U y de selecciones peruanas por la U. Le ganó Herrerita el duelo al tío José. 2-0 para Boys. ¿Cómo te acuerdas todo eso? Porque hay cosas que uno no se puede olvidar. En 40 y tantos años de hacer periodismo deportivo se pueden olvidar muchas cosas, pero hay algunas que te marcan. No te puedes olvidar del primer 2-0. Yo nací en el Callao y aunque nací hincha del Atlético Chalaco, porque jugó mi hermano por el Atlético Chalaco, más de uno de mis hermanos, porque jugó Lucho, jugó Alfonso, jugó mi hermano Julio. Estaba rodeado de recuerdos. Yo jugué en divisiones menores de Boys muchos años también. Bueno, nuestro siguiente invitado seguramente tiene la memoria parecida. Él es Roberto Segarra, tiene 66 años. Seguramente ha acumulado un montón de recuerdos también inolvidables en el fútbol. Casado con 2 hijos, tiene 6 mundiales narrados. El primero en el 70, México 70, ¿no? Y trabaja desde el 82 en RPP. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cuál es el partido? Sí, Natalia. Sí, perdón. ¿Cuál es el partido que tú recuerdas más antiguo? El primer partido que tú narraste. Ante todo, gracias por la invitación. Bienvenido. Igual que Miguel, el primer partido que se me viene a la memoria es un encuentro municipal Sporting Cristal, hace muchísimos años. Y también fue en forma accidental. No llegó el titular. Ah, igual. Yo rogaba que no llegue para poder transmitir. O sea, la solución es ahora meterle cabe al titular. Sí, nada más. Tú eres el suplente. Era el suplente. Y como faltó, yo entré ya porque no había otro. ¿Y así qué comencé. Me salió bien. Pero tú venías practicando ya con el espejo, algo. Por supuesto, y en esa época yo trabajaba con Pocho, ¿no? Y eso fue el trampolín para seguir adelante hasta estos momentos. ¿Cómo haces para hablar sin parar una hora? Es la costumbre, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno relata, todo lo ven difícil, pero cuando uno conoce es fácil, ¿no? Por eso dicen zapatero a su zapato. Yo he visto a varias mujeres hablar sin parar más horas, ¿sabes? Entiendo la pregunta. Aparentemente esto es un trabajo que requiere de muchísima memoria, y aquí tengo un hombre que tiene memoria de elefante. Daniel Peredo, narrador deportivo de aquí de la casa, de CMD, escribe además en El Comercio y enseña periodismo deportivo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Daniel, gracias por la invitación. Me has sorprendido con tu memoria, pero ahora justamente te voy a preguntar, ¿cuál es el primer partido que recuerdas? El primer partido que recuerdo fue en 1990. Yo en realidad comienzo en el periodismo escrito. Yo trabajaba en el diario Ojo. Me voy a Trujillo a un partido de preparación de la selección para la Copa América y en RPP precisamente estaba Álvaro Ugaz, ¿no? El recordado Álvaro Ugaz
que en paz descanse, y teníamos una buena relación porque íbamos juntos a cubrir entrenamientos, todo, y él fue solo por RPP y me dijo, oye, tú has venido por Ojo, ¿no? Sí, podemos hacer la transmisión juntos, puedes estar conmigo en la transmisión. Ya, pues ok, yo nunca he hablado en radio, le digo, sí, vamos, y así empezó un poco la historia. A mí me gustaba más comentar que narrar, pero a partir de Japón-Corea, que digamos comienzo ya, me quedo como narrador, me dicen ya, sigue narrando, ya, y me quedé como narrador. ¿Son dos personas distintas, perdona mi ignorancia, son dos personas distintas la que narra que la que comenta? Sí, claro. Claro, el que lleva el ritmo el que lleva la conducción de la transmisión es el narrador, ¿no? Y así como ellos recuerdan tan especialmente su primer partido, yo sí hay un partido que tengo que recordar y que creo que marca un antes y un después para mí, es el de Perú-Argentina con el gol de Fano en el final, ¿no? Aquel gol de Fano después de la corrida de Vargas es un gol que yo reconozco que hay un antes y un después de mi carrera a partir de ese gol, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una pausa y vamos a volver con las épocas doradas de la narración deportiva. Volvemos. Antes de venir al programa encontré entre mis curiosidades esta joyita, que es un disco editado en el año 78. Es un disco que contiene narraciones deportivas de mi tío Humberto Martínez Morosini. Y aquí puedes escuchar, o sea, hay algo de música en este disco, pero en la cara B tienes narraciones de partidos pues emblemáticos, ¿no? Del año 77, de básquet, de vóley y de fútbol. Daniel, tú me dices que... Yo me acuerdo de ese equipo. De este equipo. Claro, ese equipo es del 26 de marzo del 77. Ahí está la memoria. Cuando le ganamos a Chile 2-0 el día que Morales Bermúdez y Roberto y Miguel se deben acordar, baja al campo y canta el himno nacional con el capitán, con Julio Meléndez, y Meléndez se quita la camiseta y se la pone a Morales Bermúdez, pero este era algo habitual. Pocho lo hacía siempre con las narraciones de los partidos y con aquellos temas del Sambo Cabero, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando se dio ese partido? Yo el 77 tenía 8 años. ¿Y te acuerdas de todo eso o te lo contaron? No, me acuerdo un poco, me acuerdo. Un poco, dice. Me acuerdo. Memoria de elefante. Yo me acuerdo que después de ese partido salimos en el Volkswagen Escarabajo de mi papá y había caravanas en las calles y yo vivo en Pueblo Libre, la avenida Bolívar, y para entrar a Garzón, no pude entrar a Garzón, se tuvo que bajar del carro, tomarse una cerveza con toda la gente que estaba ahí y después ya seguimos, ¿no? O sea, fue un buen pretexto ese para chuparse una chela. Un buen pretexto, sí. Tú dices que esto era habitual en esa época. Claro, la combinación... ¿Qué tendría que pasar para que suceda algo así? Para que los narradores deportivos pudieran tener esa presencia hoy en día. Sacar un disco. Primero ir al Mundial. O sea, ¿tú crees que era una época de oro de la narración deportiva? Tenemos que ir al Mundial nosotros. Claro. Y tener los jugadores también, creo, de esa época, claro, que no se han repetido, sino escasísimamente. Fueron buenos tiempos. En estos tiempos, sí. Las mejores épocas, creo, las mejores épocas. Sí. ¿No? Las épocas doradas. Eso fue para el Mundial de Argentina, ¿no? 78. Claro. Pero la clasificación la sacamos acá, ¿no? Claro. Cuando en Chile empatamos con un golazo Muñante, y ganamos acá 2-0. En forma clara, con gran actuación del Cholo Sotil. Pregunta ahora, porque eso es lo que estamos viendo ahorita, pero ustedes también escucharon narración deportiva. ¿A quién escuchabas tú? Bueno, yo me crié y salí y le agarré el gusto al relato escuchando a Artacho, Óscar Artacho. La época de pregón deportivo. Para mí, uno de los ¿Cómo era su mejores... narración? ¿Te acuerdas más o menos? ¿La puedes imitar? Un tipo argentino. Bueno, imitarlo no. ¿No? Pero ahí aprendí a agarrarle el gusto al relato. ¿Y cuál era tu